Hola, cookie crocheteras, cookie crocheteros del mundo. ¿Cómo estamos hoy? Un día más con otro modelo de atrapasueños para hacer nuestro atrapasueños gigante. Ya nos quedan pocas entregas para poder ver cómo vamos a ir combinando y haciendo las mezclas para combinar, para hacer nuestro atrapasueños final. Ya queda poco, ya os voy avisando, ya queda poco. Para mí está siendo un gusto, porque hacer todas las mezclas, las combinaciones y poner aquí, poner allá, más grande, más pequeño, creo que va a ser un espectáculo. A lo mejor cada uno va a poder diseñarlo como quiera, con lo cual nuestro atrapasueño va a ser único. Y eso es fantástico, o a mí al menos me lo parece, no sé a vosotros. Bueno, en fin, que no me enrollo mucho, que si os gusta lo que veis os suscribáis al canal. Para que no os perdáis ninguno, le dais a la campanita que tenéis al lado y automáticamente cada vez que yo publique sale un tutorial, sale un correo o sale algo de información para que vengáis al canal y lo podáis ver si os apetece. Que si deciros también que si publicáis o que si queréis mostrarme alguno de vuestros trabajos que me haría muy feliz, ni que decir tiene, pues estaría estupendo poder verlo a través de Instagram. Porque si vosotros publicáis en Instagram o en Facebook, pero hacéis una referencia a mí, o sea, a @cookieCrochet o a CookieCrochet, pues automáticamente me llega un mensaje y yo también puedo verlo. Y de esta manera estaremos en contacto recíproco, ¿no? Vosotros sabréis de mí y yo sabré de vosotros y de vosotras, con lo cual, para mí, bueno, pues estaría genial, ¿no os parece? Bueno, pues no más, no me enrollo, que ya me enrollo bastante, yo lo sé, pero es que me encanta hablar. Vamos con el vídeo. Bueno, para empezar a hacer esta mandala, lo que vamos a hacer es un nudo corredizo donde vamos a poner 10 puntos, 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Porque queremos que se nos quede un huequito, un agujerito. Entonces, pues vamos a trabajar dejando este agujerito de 10 cadenas. Y un punto deslizado, primera con última, ¿vale? Aquí vamos a empezar, bueno, primera y última, ahí está. Y ahora vamos a empezar a hacer puntos altos, tantos como 24. Las 3 primeras cadenas van a sustituir nuestro primer punto alto. Es decir, tendremos que hacer 23 puntos más, ¿vale? Este será 1. Vamos a ir haciendo todos esos puntos. 2, 3, 4. Tengo los 24 puntos altos y engancho con la tercera de las cadenas en un punto deslizado para terminar esta primera vueltita. ¿Vale? Y ahora lo que vamos a hacer es una cadena y sobre el punto de las cadenas un punto bajo, ¿vale? En el mismo. Y seguido 1, 2 y 3 cadenas para, saltando un punto, en el siguiente empezar a hacer puntos altos. 1, tantos como 5, 2, 3, 4 y 5. Tenemos nuestros 5 puntos altos. Tiramos un poquito hacia afuera de la hebra y enganchamos en el primero de los puntos con nuestra hebra. La tiramos de ahí para sacar la hebra y hacer un nudito con esos 5 puntos altos. Y de nuevo 3 cadenas. 1, 2 y 3 para, saltando un punto, en el siguiente hacer un punto bajo. Esto es lo que vamos a repetir otra vez. Es decir, vamos allá. 1, 2 y 3. Y ahora, saltando uno, en el siguiente, los 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale?
tiro un poquito de mi hebra para que no se me escape y el primero paso mi gancho por el primero de los puntos altos y sobre donde está el hilo, nuestra hebra, lo paso por aquí y tenemos terminado nuestro dibujito. Y ahora 3 cadenas, 1, 2, para saltando un punto, en el siguiente un punto bajo. ¿Vale? Pues así, vamos a repetir toda la vuelta. ¿Vale? 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y volvemos a hacer, saltando un punto en el siguiente, lo mismo. 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tiro un poquito, el primero con nuestra hebra, la pasamos por aquí y 3 cadenas, 1, 2 y 3, saltando un punto en el siguiente, punto bajo. ¿Ven? Así vamos a repetir toda la vuelta. Y a esta vuelta hemos hecho el último de los bodoquitos y vamos a hacer una cadena y un medio punto alto enganchado con el punto bajo primero que hiciéramos, ¿vale? Para quedarnos, digamos que en uno de los huequitos en la parte de arriba para hacer la siguiente vuelta que consiste en, aquí haremos 1, 2 y 3 cadenas y dentro del hueco, sí, lo mismo, un bodoque. 5 puntos altos, en este caso 4, porque las 3 primeras cadenas ya nos hacen de punto alto. 1, 2, 3 y 4. Sacamos un poquito y enganchamos, acordaros, con la tercera de las cadenas, que será nuestro primer punto alto. Sacamos y de nuevo 3 cadenas. 1, 2 y 3. La teoría va a ser siempre igual, solo que el siguiente bodoque lo vamos a poner en el hueco. Vamos a ir de hueco a hueco haciendo bodoques y separados por 3 cadenas. Vamos allá. En el huequito, venga, 5 puntos altos. 1, 2. Estoy tratando de hacer atrapasueños de formas y maneras distintas para que conozcáis distintas alternativas. Todos, no me estoy inventando nada, todos los he sacado de internet, o bien en Pinterest, o bien, todo está en internet, son imágenes que he ido encontrando, sobre todo Pinterest. Entonces enganchamos, tenemos nuestros 5 puntos altos, el primero, y sacamos nuestra hebrita del último. Ahí tenemos, otra vez, 3 cadenas. Y nos vamos al siguiente hueco, ¿vale? Y volvemos a hacer otro bodoquito. Vamos allá. 5 puntos altos. 1, 2, 3. Pues lo que os decía, lo quiero hacer todo totalmente variadito, 4 y 5, para que de alguna manera tengáis o conozcáis distintas alternativas, distintos modelos. Y bueno, pues en la variación está el gusto. Se pueden repetir los que más os guste, ¿vale? Primero y último enganchamos y sacamos, ¿vale? Esto es lo que vamos a poner todo el ratito. 3 cadenas, 1, 2 y 3. Y nos vamos al siguiente huequito, ahí. Y lo mismo, ¿vale? Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. En la vez anterior hicimos 6 bodoquitos, pues ahora vamos a tener 12. ¿Verdad? Pero hagámoslo bien, que lo hice mal. ¿Vale? 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4 y 5. Separamos y primero y último unidos y 3 cadenas.
¿vale? Bueno, pues así nos vamos a ir haciendo toda nuestra vuelta. Vamos allá. Tenemos las 3 últimas cadenas y tenemos que unirnos al punto primero, ¿vale? Punto alto, ¿vale? Y ahora vamos a hacer un punto deslizado para meternos dentro del huequito, ¿vale? Aquí haremos un punto deslizado para partir desde aquí, perdón. Para partir desde aquí y empezar haciendo 1, 2 y 3 cadenas y dentro del primero de los huecos 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Saltamos al siguiente hueco, sin hacer cadenas, espacio ni nada. Saltamos al siguiente hueco y ahí volvemos a hacer 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Bajamos con 3 cadenas, 1, 2 y 3, las mismas que estuviéramos aquí. Bajamos y nos enganchamos en el punto con un punto deslizado, ¿vale? Así vamos a repetir todo el rato, es decir, 1, 2, 3 cadenas en el hueco, 4 puntos altos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos altos en el siguiente hueco. 1, 2, 3 y 4. Para hacer 1, 2 y 3 y punto deslizado en el bodoquito. ¿Vale? Esto es lo que vamos a ir repitiendo todo el tiempo. Nos va a salir como 6 grupitos de estos. ¿Vale? Tenemos 12 bodoquitos, pues ahora nos van a salir 6 porque estamos utilizando 2 para cada uno. ¿Vale? Entonces, volvemos a empezar con 3 cadenas para engancharnos en el hueco y hacer los cadenas y ya solo nos queda unirnos con el primero de los puntos. Ahí lo tenemos. Bien, y ahora vamos a ir haciendo puntos deslizados hasta subir arriba de las cadenas, ¿vale? Teníamos 3 cadenas, pues haremos 3 puntos deslizados. Bien, ya una vez arriba hacemos 3 cadenas de nuevo y vamos a hacer puntos juntos, ¿vale? Las 3 cadenas y el primer punto alto vamos a considerar que están juntos y después vamos a hacer puntos altos inacabados porque se van a cerrar de 2 en 2, de tal manera que estos dos los cerramos juntos y así vamos a ir haciendo todos los bloques de los puntos altos, 2 que se cierran juntos. Ahora de nuevo 1 y 2 que se cierran juntos y el último bloque, ¿vale? El punto alto y hacemos el último de los puntos altos con el punto de las cadenas. Ahí. Cerramos y tenemos, digamos que de los 10 puntos que habían, 4, 4 más las cadenas de los lados, nos quedamos en 5. Y para pasar al siguiente bloquecito hacemos 9 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos vamos al siguiente bloque y lo mismo, tercera de las cadenas, un punto alto que dejamos sin acabar con el siguiente de los puntos y hacemos los dos juntos. Otra vez el punto inacabado y otro punto alto que cierran juntos. Vamos a hacer disminuciones. Teníamos 10 puntos, nos quedamos en 5. ¿Vale? 1, 2,
Y los dos últimos, el punto alto y el punto de la cadena. Ahí están los últimos dos puntos. Tenemos de 10, 4 más 4 más las dos cadenas se quedan en 5, ¿vale? Y nos vamos al siguiente con 9 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Bueno, pues así vamos a hacer toda la vuelta. ¿Vale? Hemos hecho 2, nos faltan los otros 4. Hacemos y nos encontramos. Y más 9 cadenas que voy a cerrar con el primero de los puntos altos. Acordaros que las cadenas y el primer punto alto estaban juntos, ¿vale? Y ahora hago 3, o sea, eran 2 puntos juntos. Hago 3 cadenas y voy a hacer lo mismo. Voy a cerrar los puntos juntos. Esta vez todos, los 5. Con lo cual hago el punto alto, pero no lo cierro. Hago, pero no cierro. Hago, pero no cierro y hago, pero no cierro, ¿vale? Tenemos las cadenas y 4 más, en total 5 puntos altos que he cerrado juntos, ¿vale? Ahora hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el grupito de las 9 de la vuelta anterior, lo que voy a poner son 5 puntos bajos. Creo que esta va a ser la vuelta del 5. 1, 2, 3, 4 y 5, ¿vale? Otra vez 5 cadenas porque ya lo que voy a hacer es repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. 5 cadenas para hacer 5 puntos altos que cerraré juntos. Entonces empiezo el primero. Aquí está el primero, vamos con el segundo, no lo acabo, el tercero, no lo acabo, cuarto y quinto, ¿vale? Y aquí después cerraré todos juntos, ¿sí? Y vuelvo a repetir 5 cadenas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y 5 puntos bajos en el hueco de las cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Otra vez 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y vuelvo a repetir. ¿Vale? Así es como voy a hacer toda la vuelta. 5 cadenas, 5 puntos juntos, 5 cadenas, 5 puntos bajos. ¿Vale? Bueno, pues acabamos toda la vuelta y nos volvemos a encontrar. Así hemos hecho como una flor y un pétalo ahí en medio, ¿eh? Bueno, vamos a tener un atrapasueños diferente, que es de lo que se trata, de conocer alternativas. Bueno, vamos allá. Vamos a acabarlo y nos volvemos a encontrar. He hecho un punto deslizado con las últimas 5 cadenas y he enganchado ese punto deslizado en el primero de los puntos. Y ahora vamos a hacer otra vez 3 cadenas para llenar de puntos altos en grupos de 5 y separados por una cadena cada. ¿Os acordáis que era 5, 5, 5? Bueno, pues vamos a hacer 5 puntos altos, considerando las cadenas el primero, es decir, que ya llevamos 3, 4 y 5. Y antes de empezar los siguientes 5, hacemos una cadena. Y nos vamos con los siguientes 5, que son los puntos bajos. Pues 5, uno en cada. 1, 2, 3, 4 y 5. Pasamos a los siguientes 5, entre medias una cadena. Y a los siguientes 5, ¿vale? 1, que son las 5 cadenas en este caso. 2, 3, 4 y 5. Vamos al siguiente grupo y antes de eso hacemos una cadena y nos vamos a los siguientes 5 que vuelven a ser cadenas. Pues otra vez 5 puntos altos. 1, siguiente grupo de 5 puntos altos, una cadena y vuelvo al siguiente. ¿Vale? Voy a ir haciendo así, toda la vuelta igual. Tengo que decir que estamos a 2 vueltas del final.
Bueno, acabar esta y 2 más, ¿vale? Bueno, acabamos toda la vuelta de esta manera y nos volvemos a encontrar. Bien, hago los últimos 5 puntos altos bajos, los 5 puntos altos, una cadena y me engancho con la tercera de las cadenas del primero de los puntos. Bien. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es dentro de esta 3 cadenas más, 1, 2 y 3, para ir cerrando otra vez de 5 en 5 los puntos, ¿vale? Entonces, tenemos el primero, el segundo, vamos a ir igual haciendo aquí, igual que hiciéramos esto, vamos a hacer ahora, ¿vale? El tercero, cuarto y quinto. Los 5 puntos los cerramos juntos, ¿bien? Y hacemos 1, 2 y 3 para acabar con un punto bajo sobre la cadena que hemos hecho, ¿vale? Y de nuevo 1, 2, 3 cadenas para volver a hacer estos 5 puntos cerrados juntos. 1. Son puntos altos que dejamos sin acabar de hacer. Hacemos solo la primera parte y dejamos la otra para cerrarlos todos juntos. Ya tenemos los 5, ¿bien? Y cerramos todos juntos. 1, 2, 3 cadenas y a la cadena de abajo, ahí ponemos nuestro punto bajo, ¿vale? De nuevo, otra vez, 1, 2, 3 y lo mismo, ¿vale? Cada 5 puntos vamos a hacer esto, ¿vale? Así que en principio, pues más o menos es repetir un poquito la vuelta esta que hiciéramos aquí, parecido. Vamos a dejarla ahí, ¿sí? Bueno, pues entonces todo el tiempo vamos a hacer igual. 3 cadenas y los 5 puntos cerrados juntos. 5 puntitos cerraditos juntos. Altos. 3, 4 y 5. Cerrados juntos para hacer 1, 2, 3 cadenas y bajar hasta la cadena de separación entre cada 5. Vale, pues así repetimos toda la vuelta, ¿vale? Hacemos toda la vuelta. Vamos. Bien, estoy por terminar casi ya esta vuelta. Lo que pasa es que tiene un pequeñito truco y os lo voy a contar. En lugar de 3 cadenas para acabar, digamos que aquí arriba, que es lo que estamos haciendo, ¿no? 5 puntos altos cerrados juntos y cadena y cadena. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 con las cadenas. Deberíamos acabar arriba. Bueno, pues no. Vamos a terminar como que en la segunda de las cadenas. Bueno, sencillamente aquí en el medio, ya vais a ver. Con un punto deslizado. ¿Por qué? Porque ahora vamos a hacer una cadena y un punto bajo en el mismo huequito, ¿vale? Para hacer 1, 2, 3 cadenas, un piquito. Hacemos un piquito. Ahora, 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Otro piquito. ¿Vale? Primera y quinta ensambladas en un punto deslizado. Otra vez. 1, 2 y 3. Primera y última. Otra vez un piquito. ¿Vale? Y nos vamos del otro lado del arquito, de los 3 puntos de cadena. Ahí hacemos un punto bajo. Y seguido 1, 2 y 3 cadenas para enganchar con el punto bajo en la vuelta anterior, ¿vale? Y volvemos a hacer 1, 2 y 3 cadenas para meternos dentro del arco, ¿vale? Y ahí volvemos a hacer el pico, 1, 2, 3 y 3, primera y última en punto deslizado. Otra vez, ¿veis? A ver si puedo comprender, se puede comprender esto, ¿veis? Vamos a ir haciendo arquitos. Vamos a hacer un poquito más que será más fácil. 1, 2, 3, 4 y 5, primera y última en un punto deslizado. Se unen para hacer nuestro piquito. Y de nuevo 1, 2 y 3 y piquito con deslizado primera y última. Y nos vamos con un punto deslizado al otro grupito de 3 cadenas. ¿Bien? ¿Se entiende esto? Aquí punto bajo.
de manera que tenemos otra vez ahí nuestro arquito. 3 cadenas de nuevo, esta vez no se van a unir, ¿vale? Y al punto bajo de la vuelta anterior, con un punto bajo, ¿bien? Y de nuevo 3 cadenas, 1, 2 y 3 en el grupo de las cadenas, de nuevo ahí, punto bajo. Estamos bajando y subiendo, ¿bien? Arriba volvemos a hacer nuestros picos de 1, 2 y 3 cadenas, primera y última en deslizado. 5, 1, 2, 3, 4 y 5, primera y última en deslizado. Y 3, 1, 2 y 3, primera y última en deslizado. Y volvemos con un punto bajo y cambiando de lado al siguiente grupito de 3 cadenas de la vuelta anterior, ¿veis? Nos queda muy chuli este acabado, ¿verdad? Así un poquito pomposito. Bueno, pues así vamos a ir haciendo toda la vuelta. Voy a repetir un poquito, ¿vale? 1, 2 y 3 cadenas al punto bajo. Ahí, punto bajo. De nuevo, 1, 2, 3 al huequito de las 3 cadenas. Ahí vamos. Ahí estamos, ¿vale? Y ahora hacemos el piquito aquí arriba. 1, 2, 3. El primero de los picos. 5, 1, 2, 3, 4, 5. Primera y última. Y otra vez 3. 1, 2 y 3. Primera y última. Y nos vamos con punto bajo al siguiente. Bien, ¿lo tenemos? Mirad, mirad qué mono, ¿eh? Está estupenda. Esta mandalita está muy, muy linda. Bueno, pues vamos a seguir así toda la vuelta. Y habremos terminado. Solo nos quedará después unirla con nuestro arito y haremos un atrapasueños estupendo. Y un poquito diferente de lo que ya hemos hecho hasta ahora. ¿Bien? Venga, pues vamos a terminarlo. Ya voy a terminar, ¿vale? Y para evitar la confusión, acabo de hacer el último de los piquitos. Vamos a hacer esas 3 cadenas. Ahí va la primera, 2 y 3. Nos vamos al de en medio, al punto bajo que separa uno de otro. Otra vez 1, 2 y 3. Y hacemos un punto bajo, perdón, un punto deslizado con el primero de los puntos bajos, ¿vale? Habremos acabado ahí. ¿Sí? ¿Bien? Pues tenemos el punto bajo último, cadenita al aire para evitar que se nos deshaga. Cortamos. Y tenemos terminado este modelo. Bien. Solo nos quedará esconder las hebras. Esta ya la hemos escondido. Acordaros que al principio la fuimos escondiendo. Y nos quedará poner esto bien rectito. Yo creo que este modelo quizás sí se merece que lo fijemos, ¿no? Que dejemos un poco marcaditos bien todos los piquitos, todos los puntitos. Es una opción, se puede hacer o no se puede hacer. Pero yo creo que va a quedar más bonita si la dejamos fija. Entonces lo voy a hacer y ya le voy a preparar su aro y nos volvemos vamos a encontrar este momento para hacerlo, ¿vale? Vamos a hacer ahora el aro también, porque este nos va a quedar pequeño. Sí, este es pequeño. Y este yo creo que va a ser grande por uno de los estándar que ya tenemos. Este va a ser un poquitito grande. Pero bueno, pues vamos a acomodar su aro y nos encontramos. Ya lo tengo estiradito, ¿veis? Y ahora solo queda ya, pues, ponerle el arito. Esta vez lo he hecho con alambre y lo voy a forrar con vosotros para que tengáis un poco la perspectiva de qué voy a hacer, ¿vale? Lo voy a forrar con este lazo grande, rústico, que queda súper bonito, a mí me parece. Entonces, pues nada, la idea es que se va a ir pasando por todo él. Voy a pasarlo varias veces para luego estirarlo. Y así tengo un poquito avanzado. Ya vas a ver. Ya está. Veréis. ¿Ves? Ya tengo unas cuantas vueltas dentro.
Entonces, ¿qué hago ahora? Lo voy a fijar a un lado, pero primero voy a como a colocarlo. Lo voy a estirar todo lo que pueda para que me cunda. Porque en algún momento voy a tener que cortar. ¿Ves? Me pasé haciendo. Bueno, pues por aquí vamos a tener que cortar. Ay, se me suelta aquí. Bueno, pues ahí tengo. Por un lado tengo esto y por otro lado tengo este. Entonces, ahora, pues por aquí como que vamos a cortar. Así trabajaremos más fácil al tener una parte quitada. Pegaremos de un lado y de otro. Y con eso, pues tenemos nuestro arito ya forradito. ¿Vale? Lo haremos bien, lo haremos con cuidado y lo tenemos. Voy a pegarlo porque ahora necesito las dos manos y no puedo estar en esa altura. Voy a pegarlo, ¿vale? Tengo forradito, ¿veis? Se queda tan mono, tan cookie. Y ahora ya solo me queda enganchar mi aguja, enhebrarla un poquito y voy a ir pasando por los huecos, por las 5 cadenas, por la cadenita, por ahí, todos los picos alrededor del aro. Bien, ya lo tenemos, entonces ahora engancharemos en el huequito de las 5 cadenas nuestro hilo, que lo voy a poner en color beige para que se disimule alrededor del aro, ¿vale? Y voy a ir pasando todas las veces, todos los picos que tenemos. Si soy capaz, ¿eh? Sí, resulta muy complicado. Terminado nuestro atrapasueños de hoy. ¿Habéis visto cómo queda este? Yo creo que está estupendo y es un poquito diferente de los que vamos haciendo por las bolitas, por la forma de la estrella y el acabado en los picos. Vamos a intentar hacer siempre modelos que de alguna manera no se vayan... Bueno, a veces es muy difícil que no tengan algo en común, pero bueno, intentar hacer huequitos y cosas diferentes. Espero que os haya gustado, este es el tutorial para hoy y bueno, si es así, pues dadle al like, suscribiros al canal y seguir en las redes sociales. Y si alguien se decide a hacerlo, por favor, publicarlo en Instagram y poner mi @cookiecrochet para que yo pueda verlo y sentirme muy, muy feliz. Un poquito más feliz, si cabe. ¿Vale? Venga, chao, nos vemos en el próximo.